La historia de Osiris tiene miles de años, pero también contiene la clave para entender tu vida hoy. ¿Podría ser realmente el plan para la inmortalidad? ¿De verdad murió Osiris para que tú puedas vivir para siempre? Olvida lo que aprendiste en la escuela. Esta es la historia de Osiris que no quieren que sepas. Es la historia que precede a todos los demás dioses que mueren y resucitan como Mitra, Dionisio e incluso Jesús de Nazaret. La historia oculta que refleja el funcionamiento interno de la condición humana, la búsqueda de la inmortalidad y el simbolismo secreto justo delante de nuestras narices. Imagina a un dios asesinado por su propio hermano y luego resucitado por la magia de su reina. ¿Cómo puedes matar a un dios? ¿No son inmortales? Sí y no. Esto no es una película. Es la increíble historia real de Osiris, el dios egipcio que venció a la muerte y proporcionó a la humanidad un plan maestro para vivir eternamente. Un plan que seguirían con diligencia los faraones y el pueblo de Egipto durante milenios. Sé testigo de la épica búsqueda de venganza de su hijo Horus, llena de magia, monstruos y batallas que sacudirán los cielos, y el secreto notablemente oculto de que Set, el gran villano, tampoco era el malo que crees que es. ¿Crees que conoces la historia de Isis y Osiris? Piénsalo de nuevo. Secretos antiguos, significados ocultos y un giro que no verás venir. El asesinato de Osiris. Osiris, el amado rey de Egipto, gobernó con sabiduría y bondad. Trajo la civilización a la tierra, enseñando a su gente las artes de la agricultura y la artesanía. Él era la encarnación de Maat. Maat era a la vez una diosa y el principio del orden cósmico y la justicia. Era fundamental para la sociedad egipcia, asegurando la armonía y el equilibrio en todos los aspectos de la vida. Osiris, como gobernante justo y sabio, encarnaba a Maat. Pero el hermano de Osiris, Set, ardía de envidia. Anhelaba el trono y conspiraba para apoderarse de él por cualquier medio necesario. Pero, ¿había algo más que impulsara los planes maníacos de Set? Verán, la esposa de Set, Neftis, estaba abrumada por el deseo por Osiris y se disfrazó de su hermana Isis para seducirlo. Para empeorar las cosas, Set también había perseguido a Isis, a quien Osiris había conquistado. Para hacerlo más salvaje, todos eran hermanos. Set se enteró de la infidelidad de su esposa y se vio consumido por los celos. Ideó un astuto plan. Hizo construir un magnífico cofre adornado con oro y joyas, hecho a la medida exacta de Osiris. En un gran banquete, Set reveló su creación. Desafió a los invitados. Quienquiera que cupiera perfectamente dentro del cofre lo recibiría como regalo. Osiris, confiando en su hermano, se tumbó dentro del cofre. En un instante, Set cerró la tapa de golpe, sellándola con plomo fundido. Set arrojó el cofre al Nilo, ahogando a Osiris y usurpando su trono. Egipto se sumió en el luto, y el reinado de un rey justo se vio trágicamente truncado. La historia de Osiris no había terminado ni mucho menos. Él era el dios del orden, asesinado por el dios del caos. La historia de Osiris y Set no trata solo del bien contra el mal. Osiris, el rey asesinado, es algo más que un simple gobernante. Es la esencia misma del orden y la fertilidad, la sangre vital de Egipto. Está vinculado a las crecidas del Nilo, fuente de abundancia y prosperidad. Así como el Nilo nutre la tierra, Osiris sustenta a su pueblo. Representa el gobierno justo del faraón, asegurando la armonía y la estabilidad en todo el reino. Es la encarnación de Maat, el orden cósmico que gobierna el universo. ¿Por qué entonces asesinan a un rey tan querido? ¿Hay algo más aquí de lo que parece? Set, su hermano y asesino, es la antítesis de Osiris. Él es el caos, la tormenta, el viento salvaje del desierto. Interrumpe el orden establecido, desafiando los propios cimientos de la sociedad. Pero Set no es pura maldad. Representa la fuerza necesaria del cambio, el catalizador de la transformación. ¿Había necesidad de un cambio en el gobierno de Osiris? ¿Podría haber una razón para el fin del reinado de Osiris? Como un incendio forestal que limpia la madera muerta de un bosque, Set abre paso a lo nuevo, creando la oportunidad de que surja un orden superior. El caos no es lo contrario del orden, sino su contrapartida. Destruye lo viejo para dejar paso a lo nuevo.
Algo más grande se vislumbraba en el horizonte, un nuevo rey de Egipto y un nuevo rey de los muertos. Todo ello posible gracias a Set. Él es la fuerza de la destrucción que finalmente conduce a la renovación. En la lucha entre Osiris y Set, vemos la danza eterna del orden y el caos, las fuerzas que dan forma a nuestro mundo e impulsan nuestra evolución. Es un reflejo del relato hipercósmico del dios Sol Ra y su eterna batalla contra la serpiente del caos llamada Apophis. Mientras Ra lucha contra Apophis a nivel cósmico, sus hijos mantienen la misma batalla en el reino de los vivos. Son una imagen de su historia, un facsímil de su gran obra. La búsqueda para vencer a la muerte. Isis está consumida por el dolor, pero se niega a aceptar el destino de su esposo. Se embarca en un viaje peligroso, decidida a encontrar el cuerpo de Osiris y devolverlo a la vida. Ayudada por su hermana Neftis, busca por todo el Nilo. Pero es inútil. El féretro ha flotado hacia el mar. Se hace a la mar sin cesar nunca en la búsqueda de su amor perdido. Finalmente, descubre el féretro arrastrado a la orilla cerca de Biblos, pero lo que encuentra allí te sorprenderá. El féretro de Osiris se ha convertido en parte de un árbol sagrado, el árbol de Acacia. El rey de Biblos había descubierto el árbol brillante y lo admiraba tanto que lo cortó y lo convirtió en la pieza central de su salón. ¿Cómo lo recuperará Isis? ¿Y qué hará cuando finalmente vuelva a ver a su esposo? Isis, siempre la reina inteligente, usa un disfraz y algo de magia divina para colarse en el palacio. Incluso le concede la inmortalidad al príncipe. ¿Cómo? Convence al rey de que se pare en una hoguera cada noche para quemar sus elementos mortales. ¿Es esto un presagio? ¿Pretende Isis romper las leyes naturales y revivir a su marido? Mientras tanto, se transforma en una golondrina que gira alrededor del pilar de Osiris y lamenta su amor perdido. Revela el féretro incrustado en la gran acacia. Tras convencer al rey de su divinidad, éste renuncia a su preciada posesión, pero su alegría dura poco. Seth, siempre vigilante, arrebata el féretro y en un ataque de ira desmiembra el cuerpo de Osiris en 14 pedazos, esparciendo sus restos por toda la tierra. Sin desanimarse, Isis, ayudada por su hermana Neftis, inicia una búsqueda desesperada. Pieza por pieza, recuperan los restos de Osiris, recorriendo cada rincón de Egipto. Isis busca el consejo de sus padres, Geb y Nut, los dioses primordiales de la tierra y el cielo. Busca su sabiduría sobre cómo reclamar su cuerpo y restablecer el equilibrio en Egipto. Se transforma en un gran pájaro con vista aguda para detectar los brillantes fragmentos de su amado esposo, hablando de una búsqueda del tesoro infernal. Pieza por pieza recuperan a Osiris. Cada fragmento es un testimonio de su amor inquebrantable. ¿Pero puede realmente recomponerlo y vencer a la muerte? Con la ayuda de Anubis, el dios de los muertos, vuelve a ensamblar su cuerpo en la primera momia. Recluta a Tot, el señor de la sabiduría, que reanima su columna vertebral para devolverle el control de su cuerpo. Esto se simboliza más tarde como el pilar Yed en los ritos futuros de los faraones. Junto con Neftis, Isis realiza un milagro. Ella le devuelve la vida. Pero hay un problema. Un pez se ha tragado el último trozo de Osiris, su pene. No se puede recuperar. No importa. Es la diosa de la magia. Isis injerta un falo mágico a su marido y concibe un hijo, pero su reencuentro dura poco. Osiris está ligado al inframundo. Sin embargo, de esta tragedia nace la esperanza. Horus, el dios con cabeza de halcón, es concebido. Pero el tiempo de Osiris entre los vivos había terminado. Descendió al inframundo, el Duat, para gobernar como rey de los muertos. Allí se sometería a sus propias pruebas, pruebas que reflejarían los desafíos a los que se enfrentaría su hijo. Isis, ahora madre y protectora, juró mantener a Horus a salvo, criarlo para vengar a su padre y reclamar su legítimo trono. ¿Pero qué podemos aprender de este fragmento de la historia? ¿Qué significado oculto se revela cuando miramos un poco más profundo? Isis, la devota esposa de Osiris,
Encarna la maternidad, la magia y la curación. Es la personificación de la fuerza y la resistencia femeninas. Su búsqueda para reconstruir a Osiris es un poderoso símbolo del perdurable poder del amor y el triunfo de la vida sobre la muerte. Es un viaje de perseverancia alimentado por una devoción inquebrantable. Esta búsqueda representa el viaje humano hacia la totalidad, el proceso de reunir nuestro yo fragmentado e integrarlo en un ser completo. Es el proceso alquímico de transformación que convierte la oscuridad en luz. Neftis, la hermana oscura, representa la sombra del yo, los aspectos ocultos que debemos afrontar y abrazar en nuestro viaje hacia la totalidad. Anubis, el dios de la momificación, simboliza el proceso de muerte y renacimiento, el desprendimiento de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, representa el poder del conocimiento y la importancia de comprender los misterios de la vida y la muerte. Geb y Nut, los padres primordiales, simbolizan las fuerzas fundamentales del universo, la tierra y el cielo, que proporcionan el contenedor para toda la creación. Su concepción de Horus simboliza la naturaleza cíclica de la generación y que del caos surge el orden de una magnitud superior. Un orden que se restablecerá cuando Horus ascienda al poder. El apoyo divino que recibe Isis significa la interconexión de todos los seres y la asistencia que recibimos del universo en nuestro viaje hacia la autorrealización. La búsqueda de Isis nos enseña que incluso ante una pérdida y una fragmentación inmensas, el amor y la perseverancia pueden conducir a la curación y a la entereza. Es un viaje de transformación, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano, una historia sobre el orden que vence al caos. Osiris, su muerte y renacimiento, nos muestran un elemento clave de la creencia egipcia, que aunque muramos, renaceremos si nos atenemos al estándar de Maat. Su historia está lejos de terminar. Su hijo vive ahora y se embarca en su propia búsqueda épica para vengarlo y recuperar su derecho de nacimiento. Pero ¿cómo va a destronar un niño a un rey del caos? El niño. Isis, temiendo la ira de Set, huyó con el pequeño Horus a las remotas marismas del delta del Nilo. Allí, entre los juncos y los canales, buscó proteger a su hijo de las intenciones asesinas de su tío. La vida en las marismas era dura. Isis usaba su magia para conseguir comida y refugio, pero el peligro acechaba en cada esquina. Serpientes venenosas se deslizaban por el agua y animales salvajes acechaban en las marismas. Horus se convirtió en un niño fuerte y resistente, aprendiendo los caminos de la marisma. Pero los espías de Set eran implacables, buscando constantemente al heredero oculto. Un día, Set, disfrazado de un monstruoso escorpión, se infiltró en la marisma buscando envenenar a Horus. Pero Isis, con su poderosa magia, reconoció la amenaza y desterró al escorpión al desierto. A pesar del peligro constante, Horus prosperó bajo la protección de su madre. Fue guiado por los dioses, quienes enviaron mensajeros y protectores para ayudarlo en sus pruebas. Bastet, la feroz diosa leona, lo protegió del daño, mientras que Tot, el sabio dios Ibis, le impartió conocimiento y estrategia. Incluso Osiris, aunque moraba en el inframundo, le ofreció orientación a través de los sueños, preparando a Horus para su destino como rey. Y Neftis, la propia consorte de Set, ayudó en secreto a Isis a proteger al niño, impulsada por un sentido de justicia y un deseo de ver el orden restaurado. Estas figuras divinas nutrieron el crecimiento de Horus, convirtiéndolo en el héroe que un día vengaría a su padre y reclamaría su derecho de nacimiento. Nutrido por el amor de su madre y guiado por fuerzas divinas, Horus se preparó para el día en que se enfrentaría a Set y vengaría la muerte de su padre. Al igual que su tío Set, Horus creció en la naturaleza, en el corazón del caos, ganando fuerza a través de la adversidad. ¿Fue esto algo que planeó Isis? No solo esconder a su hijo, sino también ponerlo a prueba haciéndole pasar por una serie de pruebas que lo forjarían como el guerrero y rey definitivo. Quizás ella sabía que para reclamar el trono de su padre, Horus tendría que someterse a una serie de pruebas dictadas por los dioses, o había fuerzas cósmicas aún mayores en juego, preparando a un rey que nació del orden y fue forjado por el caos, una síntesis de la dualidad entre los hermanos Osiris y Set.
Aquí es donde Horus, el futuro rey de Egipto, pasó su infancia. No en un palacio, sino en la naturaleza salvaje. Estas marismas eran más que un escondite, eran un crisol, forjando a Horus en el héroe que estaba destinado a ser. Cada peligro que enfrentaba, serpientes venenosas, bestias salvajes, espías de Set, era una prueba que fortalecía su resistencia y valentía. Esta fue su iniciación, un viaje de transformación. Aprendió a aprovechar el poder de la naturaleza, la sabiduría de los dioses y la fuerza dentro de sí mismo. La infancia de Horus es un espejo de nuestro propio viaje interior. Nos recuerda que incluso frente a la oscuridad podemos encontrar la luz interior, superar nuestros miedos y emerger más fuertes, más sabios y listos para alcanzar nuestro potencial. Pero ¿qué hay de Osiris? ¿A dónde ha ido? ¿A qué desafíos se enfrenta? ¿Son similares a los de Horus? Arrojado al Nilo por su traicionero hermano, el viaje de Osiris no termina con la muerte y simplemente instruyendo a su hijo a través de los sueños. Desciende a la Duat, el inframundo egipcio, un reino de sombras y pruebas. Pero Osiris no es un alma cualquiera. Fue una vez el rey, el dios de la vida y la fertilidad. Ahora debe demostrar que es digno de gobernar el reino de los muertos. Se enfrenta a la ceremonia del pesaje del corazón, donde sus actos son juzgados en comparación con la pluma de Mat, la diosa de la verdad y la justicia. Su corazón debe ser puro, para pasar al más allá. Se enfrenta a sus miedos e inseguridades más profundos, las sombras que persisten en su propia alma. Debe superarlos para abrazar su nuevo papel como rey de los muertos. A través de estas pruebas, Osiris experimenta una profunda transformación. Se despoja de sus apegos terrenales, abraza su mortalidad y emerge como un poderoso gobernante del inframundo. Osiris se convierte en el juez de los muertos, dando la bienvenida a las almas dignas a su reino y asegurando la continuidad del ciclo eterno de la vida. Su historia nos recuerda que la muerte no es un final, sino una transición, un viaje hacia lo desconocido donde nos enfrentamos a nuestro pasado y abrazamos nuestra esencia eterna. Osiris se vuelve más poderoso en la muerte que en vida, lo que nos lleva a la conclusión de que la muerte no es el final, sino solo el comienzo. Capítulo 4. Horus comienza su campaña. Los años pasaron y Horus, ahora un poderoso guerrero, se presentó ante el Consejo Divino para reclamar su derecho de nacimiento. Desafió a Set, el usurpador, a una serie de pruebas para determinar el legítimo gobernante de Egipto. Las pruebas fueron feroces y variadas. Horus y Set lucharon en forma de hipopótamos, combatiendo en las profundidades del Nilo. Se lanzaron hechizos mágicos, sacudiendo los cielos con su poder. En una astuta muestra de estrategia, Horus desafió a Set a una carrera de barcos. Él hábilmente disfrazó su barco de madera como si fuera de piedra, mientras que Set, arrogante y demasiado confiado, talló su barco en roca sólida. El barco de Set se hundió inmediatamente, para la diversión de los dioses. Enfurecido, Set se transformó en un hipopótamo y atacó el barco de Horus. Una feroz batalla se desató. Horus, con valentía y habilidad, se defendió de los ataques de Set. Pero en el caos, Horus perdió su ojo izquierdo, un sacrificio que se convertiría en un poderoso símbolo de protección. Las pruebas continuaron, y tanto Horus como Set sufrieron heridas. Set, en un encuentro particularmente brutal, perdió un testículo. Los dioses observaban, sopesando las fortalezas y debilidades de cada contendiente. Las pruebas continuaron, poniendo a prueba los límites de su fuerza, astucia y resistencia. El destino de Egipto pendía de un hilo. Horus, el dios con cabeza de halcón, encarna algo más que la venganza. Representa la continuidad, el legado perdurable que se transmite de padres a hijos. Él es la justicia personificada, el heredero legítimo que reclama su derecho de nacimiento robado. Su victoria sobre Set es un testimonio del triunfo del bien sobre el mal, del orden sobre el caos. La ascensión de Horus significa la restauración del equilibrio después de un período de agitación. Cura las heridas infligidas por el reinado caótico de Set, devolviendo la paz y la armonía a Egipto. Esta historia nos dice que la justicia y la rectitud finalmente prevalecerán. La balanza puede inclinarse, pero eventualmente encontrará el equilibrio. La lucha entre Horus y Set no es solo una batalla estática,
sino un proceso dinámico. El caos y el orden están entrelazados, cada uno dando lugar al otro en un ciclo interminable de destrucción y renovación. De las cenizas de lo viejo surge un nuevo orden, más fuerte y sabio. La ascensión de Horus encarna este principio, construyendo sobre los cimientos establecidos por Osiris, pero forjando un nuevo camino para Egipto. El viaje de Horus nos recuerda que los desafíos y los contratiempos son inevitables, pero también ofrecen oportunidades para el crecimiento y la transformación. A través de la perseverancia y el compromiso con la justicia, podemos superar la adversidad y crear un futuro mejor. El juicio de los dioses. Tras décadas de pruebas y tribulaciones, el Consejo Divino finalmente emitió su juicio. Horus, el valiente hijo de Osiris, fue declarado legítimo heredero al trono de Egipto. Horus, ahora rey de Egipto, ascendió al trono entre las alegres aclamaciones de su pueblo. Trajo consigo la promesa de paz y prosperidad, un retorno a la era dorada de Osiris. Su primer acto como rey fue restaurar el Ma'at, el orden divino interrumpido por el reinado caótico de Set. Reconstruyó templos, restauró la justicia y aseguró la prosperidad de su pueblo. Vengó el asesinato de su padre, no con venganza, sino manteniendo la justicia y restaurando el equilibrio en la tierra. Osiris, en el inframundo, se regocijó con la victoria de su hijo. Horus, el rey con cabeza de halcón, gobernó con sabiduría y compasión, dando paso a una era de paz y prosperidad. Honró el legado de su padre, continuando el linaje de gobernantes justos y asegurando la prosperidad continua de Egipto. La historia de Osiris, Isis y Horus se convirtió en una piedra angular de la mitología egipcia, un testimonio del poder perdurable del amor, la justicia y el triunfo del bien sobre el mal. Osiris, el dios rey, ha caído, pero su muerte no es un final, sino una transición. Así como el sol se pone cada noche solo para volver a salir, el viaje de Osiris continúa en el inframundo. En el Duat, Osiris se convierte en el gobernante de los muertos, guiando las almas a través de su viaje en el más allá. Él personifica la naturaleza cíclica de la vida y la muerte, la renovación eterna que gobierna toda la existencia. El camino está trazado para que todos lo vean, sigue mi camino y vive para la eternidad. Horus, el hijo, se levanta para tomar el lugar de su padre. Él es la continuación del legado de Osiris, la encarnación de la vida que surge de la muerte. Este ciclo de muerte y renacimiento es fundamental para la creencia egipcia. Es una creencia que se transmitirá a través de los siglos y penetrará en otras historias de culturas posteriores, desde Dionisio en Grecia hasta Jesús de Nazaret en Jerusalén. Representa la transformación y renovación perpetuas que gobiernan toda la vida, desde la crecida del Nilo hasta el reinado de los faraones. Pero, ¿qué hay de Set? A pesar de sus transgresiones, Set no fue completamente desterrado ni condenado. Los antiguos egipcios reconocieron que el caos, como Set, era una fuerza necesaria en el equilibrio cósmico. Por lo tanto, a Set se le dio un papel crucial en la barca solar de Ra, donde su fuerza y ferocidad se utilizaron para defenderse de Apophis, la serpiente del caos que amenazaba con devorar al dios Sol cada noche. ¿Set se convirtió en parte del orden, en un tipo bueno? ¿Podría ser? Esto simbolizaba que incluso las fuerzas destructivas pueden aprovecharse para el bien y que se necesita cierto grado de caos para mantener el equilibrio dinámico del universo. La disrupción inicial de Set, aunque dolorosa, sirvió en última instancia para probar y fortalecer las fuerzas del orden, asegurando la continuación del ciclo cósmico. Así, estos antiguos relatos egipcios nos dicen algo vital para nuestras vidas hoy. La muerte no es un final, sino una transición. La vida es un viaje continuo de crecimiento y evolución, un ciclo continuo de finales y comienzos. Al abrazar este ciclo, podemos encontrar significado tanto en el orden como en el caos de nuestras vidas. Aprendemos a dejar ir lo viejo, a abrazar lo nuevo y a encontrar fuerza en el conocimiento de que incluso en la muerte hay renovación. Pause de 2 segundos. El mito de Osiris, su asesinato y la venganza de Horus no es una historia única y estática. Como las arenas movedizas del desierto, ha evolucionado con el tiempo,
con diferentes versiones que ofrecen perspectivas e interpretaciones únicas. Cada uno de los dioses ilumina lo que significa ser humano, tanto divino como mortal. Osiris representa el orden y la fertilidad. Está vinculado a las inundaciones del Nilo, dadoras de vida, al gobierno justo del faraón y a los ciclos armoniosos de la naturaleza. Es la fuerza que genera la vida y la sostiene. Pause de un segundo. El orden es esencial para el crecimiento y la estabilidad. Proporciona el marco para la sociedad, la previsibilidad de las estaciones y la base sobre la que florece la vida. Seth encarna el caos y la destrucción. Es la tormenta, el desierto, la fuerza que perturba y desafía el orden establecido, pero no es puramente malvado. Representa el cambio necesario. Pause de un segundo. El caos no es lo opuesto al orden, es su contraparte. Destruye lo viejo, dejando paso a lo nuevo. Es el catalizador de la evolución y la transformación, una fuerza de destrucción que en última instancia conduce a la renovación. Horus representa la continuidad, la justicia y el triunfo de la vida sobre la muerte. Encarna el legado perdurable de su padre y la restauración del equilibrio después del caos. Pause de un segundo. La justicia y la rectitud finalmente prevalecerán. El ciclo del caos y el orden no es una lucha estática, sino un proceso dinámico que conduce al crecimiento y la evolución. De las cenizas de lo viejo surge un nuevo orden más fuerte y sabio. Pero más allá del drama personal, el conflicto entre Horus y Seth encarna una lucha más profunda. La batalla eterna entre el orden y el caos, la civilización y la barbarie. Horus, el heredero legítimo, representa a Maat, el orden divino que gobierna el universo. Seth, el usurpador, encarna las fuerzas del caos que buscan perturbar y destruir. El mito también habla de la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. La muerte y resurrección de Osiris simbolizan el ciclo de las estaciones, la crecida y la bajada del Nilo y la continua renovación de la vida. Osiris, el dios del inframundo, representa la muerte y el renacimiento. Isis, la devota esposa y madre, encarna la magia, la curación y el poder del amor. Horus, el hijo vengador, es el héroe arquetípico, el campeón de la justicia. Set y Neftis son los catalizadores del crecimiento, obligándonos a desafiar y mejorar los sistemas de poder. Estos poderosos símbolos resuenan en toda la cultura egipcia, aparecen en los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos, el libro de los muertos e incluso en los escritos de historiadores griegos como Plutarco. Cada fuente ofrece una perspectiva única, añadiendo capas de significado y complejidad a la historia. El mito ha cautivado a la gente durante milenios, inspirando innumerables obras de arte, literatura y práctica religiosa. La historia de Osiris, Isis y Horus es algo más que un mito. Es un reflejo de la condición humana, una historia atemporal de amor, pérdida, venganza y la eterna lucha entre el orden y el caos. Ofrece una profunda visión de la cosmovisión del antiguo Egipto, recordándonos que incluso frente a la muerte y el caos, la vida y la justicia pueden prevalecer y siempre lo harán, siempre y cuando pongamos de nuestra parte para ayudar a los dioses a mantener el equilibrio y vivamos a la luz de Maat. Pause de un segundo. Pero la historia de Osiris no es única. A través de las culturas y a lo largo del tiempo, nos encontramos con estas figuras que mueren y renacen. Pause de un segundo. Mitra, el dios persa de la luz, sacrificó un toro y resucitó trayendo vida al mundo. Inanna, la reina sumeria del cielo, descendió al inframundo, solo para resucitar de nuevo, simbolizando el ciclo de las estaciones y la promesa de renovación. Dionisio, el dios griego del vino y el éxtasis, fue despedazado y renació, representando la muerte y el renacimiento de la naturaleza. Pause de un segundo. Y luego está Jesús. Los paralelismos son innegables. Traición, sacrificio, resurrección, la promesa de vida eterna para los que creen. ¿Es esto una coincidencia? ¿O hay una verdad más profunda y universal que resuena a través de estos mitos? Una hoja de ruta para vivir una vida recta en el orden y la luz de Maat, como creían los egipcios, o de acuerdo con la voluntad de Dios, como profesan los cristianos. Un camino que lleva a la vida eterna, ya sea en el campo de juncos o en el reino de los cielos. Pause de un segundo. Tal vez estas historias, desde Osiris hasta Jesús, son algo más que mitos,
Tal vez sean poderosas metáforas, guías espirituales, que nos recuerdan que incluso en la oscuridad hay esperanza, que la muerte no es el final, sino una transformación, y que viviendo una vida de virtud, de amor y de servicio, nosotros también podemos alcanzar una forma de inmortalidad.